Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que una oración convertida a la función adjetiva es una oración que desempeña dentro de un síntoma nominal el mismo papel que un adjetivo, con lo cual va a funcionar de adyacente. Nos cuesta verlo porque se trata de una proposición, una construcción compleja que tiene verbo, pero ya verás como es muy sencillo. Se le denomina proposición subordinada adjetiva y el conector estrella, aunque hay más, es el que. El que nosotros vamos a llamarlo que sub 2 en relación en contraste al que sub 1, que era el que de las sustantivas. Que sub 1 conjunción frente a que sub 2, que es este, que es pronombre relativo. ¿Cómo se reconoce el que sub 2? Porque equivale a el cual, la cual, los cuales o las cuales en función de su antecedente. ¿Cómo reconocíamos el que sub 1 de las sustantivas? Porque generaba una caja que equivalía a eso, esas cosas. El que sub 2, no puede hacer esto de hacer equivaler una caja a eso, esas cosas. El coche que compré es rojo y aquí ya tenemos un que. Vale, ¿este qué es? ¿Que sub 1 o que sub 2? Bueno, pues equivale al cual. A el cual en función de su antecedente. Su antecedente es lo que está antes, es coche, por eso es el cual. Si fuese furgoneta, la furgoneta que compré es roja, sería la furgoneta la cual, ¿vale? Eso lo tenemos claro. Bueno, pues entonces es el coche que compré rojo, este que sub 2 es un que introduce una adjetiva. La adjetiva está dentro de ese síntoma nominal, el coche que compré. Con lo cual la caja está dentro de un elemento mayor. En este caso, en relación al verbo es, va a funcionar de sujeto. Lo que no es sujeto es predicado, ¿vale? Entonces esta oración compleja tendría un sujeto que es el coche que compré, ¿vale? Dentro de este sujeto tendría la subordinada adjetiva que es que compré. El conector relativo equivale al cual, la cual en función de su antecedente, en este caso es coche, por eso equivale al cual, y la adjetiva que compré es una adjetiva que funciona como adyacente. Las camisetas que están de moda muestran el ombligo. A ver, ¿qué pasa con este que? ¿Que sub 1 o que sub 2? Es decir, ¿puedo generar una caja que equivalga a eso, esas cosas? O lo que ocurre es que este que equivale a el cual, la cual, los cuales o las cuales en función de su antecedente. Bueno, pues vamos a ver. Este que se refiere a camisetas, que es su antecedente, con lo cual las cuales. Entonces, las camisetas que están de moda muestran el ombligo. Vamos a ver entonces cuál es el síntoma nominal en el que está inserta la adjetiva. Ahí lo tienes. Las camisetas que están de moda, ¿vale? Sería ese síntoma nominal. Dentro estaría la caja. La caja adjetiva, la proposición subordinada adjetiva sería que están de moda. Toda esta caja funciona de sujeto frente a lo que sería el predicado, que en este caso es un predicado verbal, muestra en el ombligo. ¿Vale? La misma explicación que te acabo de dar, ¿vale? El conector relativo equivale al cual, la cual, los cuales o las cuales en función de su antecedente, en este caso como es camisetas, es las cuales. Y que va a funcionar como un adyacente. En este caso dentro de un síntoma nominal que es un sujeto. Aunque ya hemos visto dos ejemplos similares, pero ya verás como no siempre es así. Pero esta es la dinámica básica que te va a ayudar como contenido clave a resolver y a diferenciar algo que se parece muchísimo, como es un qué. Vale, la importancia del antecedente es crucial, tanto que siempre tenemos que hacer referencia a él, tenemos que identificarlo, ¿vale? Vamos a ver en este caso, la canción que suena en la radio es muy marchosa. Aquí tenemos un que sub 2 y el antecedente canción. Es obligatorio identificarlo porque nos va a dar la función, este antecedente de este propio que sub 2. Para averiguar la función del conector tengo que hacer la sustitución del que sub 2 por su antecedente. ¿Y eso cómo se hace? La canción que suena en la radio es muy marchosa. Tengo el que sub 2 y tengo el antecedente canción. Para averiguar de qué funciona el que sub 2 tienes que sustituirlo por el antecedente. Vale, pues entonces sustituyo y lo que me queda es la canción suena en la radio. Tenemos una oración simple. La canción suena en la radio. He sustituido. ¿De qué funciona aquí la canción suena en la radio? ¿Solo la canción? De sujeto. Perfecto. Pues entonces el que sub 2 va a funcionar dentro de la adjetiva de sujeto. Que sí, que la canción que suena en la radio ya es sujeto. Pues dentro de ese sujeto hay una adjetiva. Dentro de esa adjetiva, ese que sub 2 va a funcionar también de sujeto. Qué complicado te parece, ¿verdad?
despacio. Vamos a ver más ejemplos ya analizados. Vale, vamos a practicar. Sí, tenemos aquí 3 secuencias sintácticas. Vamos con la primera. La casa que compré es muy espaciosa. Fácil. A ver, ¿cuál es la adjetiva? Que compré. Muy bien. ¿Por qué es adjetiva? Pues porque ese que es un que sub 2. ¿Por qué es un que sub 2? Porque equivale a la cual en función de su antecedente, que es casa. Muy bien. Vamos a por la segunda. Los alumnos que atiendan conseguirán analizar correctamente. Vale, búscame la adjetiva. Que atiendan. Fantástico. Muy bien. ¿Por qué? Porque es los alumnos los cuales atiendan su antecedentes alumnos. Es un que sub 2. Genial. Cuidado con la tercera. Considero que los coches que contaminan tendrían que. Tengo 3 ques. Vale, el primer que sub 1 o que sub 2. Es decir, que sub 1 introduce esas cosas, sería sustantiva. Que sub 2 introduce una adjetiva. El que sub 2 equivale a el cual, la cual, los cuales o las cuales en función de su antecedente. ¿Vale? Venga. Primer que, considero que no puede ser el cual, la cual, los cuales, las cuales, descarto, ¿vale? Me voy al segundo que, los coches los cuales, ¿se puede? Correcto, ese sería. ¿Y qué pasa con el tercer que? Pues eso es una perífrasis, tendrían que ser, es una perífrasis verbal, funciona de manera unitaria como núcleo verbal, así que la única adjetiva que hay aquí es esta, que contaminan, es un que sub 2 que tiene antecedente, ¿de acuerdo? Como ves, la cosa se complica, tenemos que estar muy atentos y prestar atención, y la dinámica que te acabo de exponer no falla nunca. Otro ejemplo, un perro que está solo produce lástima. Dinámica de análisis. Siempre. Primer paso, localizar verbos. Está y produce, fácil. Segundo paso, identificamos el que sub 2. Aquí lo tenemos. ¿Por qué es que sub 2? Porque tiene antecedente. ¿Vale? Entonces, perro es el antecedente, un perro el cual está. ¿Se puede? Sí. Pues entonces ubicamos la adjetiva y señalamos el antecedente. Y aquí está la adjetiva, un perro el cual está solo. Recuerda que la adjetiva está o va a estar dentro de una secuencia sintáctica mayor, porque una adjetiva funciona de adyacente, con lo cual tiene que estar relacionado con un elemento que sea núcleo de un sintagma nominal. En este caso está dentro de un perro que está solo, ¿vale? Siendo el núcleo perro, que además es el antecedente. El punto 4, constituyentes oracionales inmediatos. En este caso, sujeto y predicado, sujeto, un perro que está solo. Perro es el núcleo de este sujeto y la adjetiva está dentro del sujeto. Y el predicado produce lástima. Y en último lugar, averiguar la función del que sub 2 en base a su antecedente. Que recuerda que lo que hacemos es sustituir el que sub 2 por su antecedente. Vamos allá con otro ejemplo. La chica que conducía la moto tuvo mucho éxito en clase. El vecino del que te hablé ha salido de vacaciones. Vale, y esto ya empieza a complicarse, no solamente el que sin más, hay un del que te hablé. Vamos a ver qué ocurre aquí. Si yo hago la sustitución de ese que sub 2 por su antecedente, que es vecino, el vecino del cual te hablé, ¿vale? Se demuestra que es un que sub 2, sustituyo y me queda del vecino te hablé. Vale, ordénalo. Yo te hablé del vecino.
¿De qué funciona este que sub 2? Funciona junto con la preposición, funciona de suplemento, ¿vale? Aquí lo tienes analizado. Venga, tipos de conectores. Tenemos pronombres relativos, que cualquier cuyo, con sus correspondientes características. Importante el quién, en el sentido de que puede introducir una subordinada adjetiva sustantivada, ya lo veremos más adelante. Y muy importante el cuyo. Lo más característico es que funciona de determinante. No concuerda con su antecedente. Fíjate el ejemplo que te proporciona acá. La niña cuyo perro. El antecedente es niña. Sin embargo, como funciona de determinante, concuerda con la palabra que determina, que es perro. Que los conectores siempre desempeñan función, es decir, siempre vamos a tener que establecer el criterio de conector barra núcleo. Por lo tanto, funcionan doblemente, de conector más de aquello a lo que se refieran. Es decir, yo tengo que sustituir por su antecedente y ver que funciona, además de conector, de sujeto, de núcleo, de un suplemento, como vimos antes. También tenemos adverbios relativos, y estos adverbios relativos, donde como cuando no llevan acento nunca, y una característica muy importante es que siempre desempeñan una función que es obvia. El dónde siempre va a funcionar de circunstancial de lugar, el cómo de un circunstancial de modo y el cuándo de un circunstancial de tiempo. Y no te preocupes por más, porque es siempre así. Siempre tienen antecedente. La casa donde nació se encuentra en Sevilla. Uy, aquí no hay qué, pero ¿qué pasa con este dónde? Bueno, pues este dónde equivale a, fíjate, juego de interpretación, a la casa en la que. Y aquí ya tenemos un que. La proposición subordinada adjetiva, en este caso, es en la que nació, tiene que tener un verbo. Y el sintagma nominal donde está inserta esta adjetiva es la casa en la que nació. En este caso, el que sub 2 se refiere a casa. Sustituyo el que sub 2 por su antecedente. Y mira lo que ocurre. Nació en la casa, ¿vale?
Tú esto lo analizas y el resultado es que es una circunstancial del lugar. Muy importante es que un verbo en infinitivo precedido de que o ciertas preposiciones pueden formar una oración subordinada adjetiva. Tienen un sentido de obligación. Vale, por ejemplo, queda mucha tarea que hacer, no son fáciles las pruebas por superar. ¿Vale? Y aquí tienes el ejemplo de esta posibilidad sintáctica y el resultado es que sería una adjetiva impersonal. Tenemos el caso de adjetivas con participio y con gerundio. Pues, por ejemplo, por fin hallaron el collar perdido por la marquesa. O en la foto aparecía el malhechor mostrando nuestro bigote. ¿Cómo demuestro que estas son adjetivas? Porque podemos generar una alternativa diciendo lo mismo, pero con un que sub 2. Ejemplo, por fin hallaron el collar perdido por la marquesa, por fin hallaron el collar que perdió la marquesa. ¿A qué esta la sabrías hacer? Pues la otra es lo mismo. ¿Cómo se analiza? Ahora vamos a un ejemplo. En la foto aparecía el malhechor mostrando nuestro bigote. Sustituimos con una con que. En la foto apareció el malhechor que mostraba nuestro bigote. Vale, ¿cómo se analiza esto? Muy sencillo. Este es el juego que tenemos que hacer, sustituir ese gerundio por una construcción con que. Y fíjate que el análisis es súper fácil, súper sencillo. Vale, no te preocupes, pero nada, que es muy fácil. Vamos a hablar ahora de las proposiciones de relativo especificativas. Son las que se desempeñan en un único golpe fónico de voz, es decir, no respiramos mientras las exponemos. Y aquí tenemos un ejemplo. Las personas que saben inglés, no hacemos pausas. Las personas que saben inglés, y ahora sí hago una pausa, tienen más oportunidades de trabajo. Son aquellas que no podemos eliminar, las adjetivas. Tienen que estar porque transmiten una información importante. Por ejemplo, en este caso, si yo la elimino, la adjetiva, me quedaría: las personas tienen más oportunidades de trabajo. No tiene mucho sentido. ¿Frente a qué? Frente a los gorilas, los rinocerontes, los gorriones, las palomas mensajeras. Debe observarse que el relativo quién nunca aparece como sujeto de las especificativas. Nunca se puede decir de manera correcta el hombre quien toma precauciones no suele tener sorpresas. Debe decirse el hombre que toma precauciones. Las explicativas, por contra, se reconocen de una manera muy sencilla porque se pueden eliminar, son de carácter prescindible y si te das cuenta, destaca que se pueden detectar porque van entre pausas, ¿vale? Tenemos varios ejemplos. Aquí tenemos a Mezcua, que antes era profesor en este instituto, ha sido trasladado a otro centro. Tú imagínate que las eliminamos. En este caso, eliminamos este ejemplo y lo que quedaría sigue teniendo sentido, sigue siendo adecuado y lo entiendo perfectamente. Amezcua ha sido trasladado a otro centro. Un ejemplo analizado, como puedes comprobar aquí, tenemos los jugadores, que habían sido seleccionados, se concentraron ayer. Observa las características del análisis. No entran dentro del sujeto. Esto es una particularidad. He insistido antes que las adjetivas funcionan de adyacente y van dentro de un sintagma nominal, porque funcionan de adyacente. Aquí no. ¿Vale? Entonces, por eso son fáciles de reconocer. Van entre comas y se identifican, se etiquetan como explicativas o incidentales porque, aun teniendo antecedente, como puedes comprobar en el análisis, en este caso, este que sub 2 tiene antecedente jugadores, no entran dentro del sujeto porque las puedo suprimir, no son adyacentes y, por lo tanto, el análisis tiene que ser reflejado de esta manera. Las sustantivadas, estas te cuestan mucho, así que presta atención. Tenemos varias posibilidades. La primera posibilidad es cuando omitimos el antecedente de quién. Cuidado porque cuando te expuse los tipos de conectores y te propuse los pronombres relativos, el quién puede tener antecedente, ¿vale? Pero cuando no lo tiene, se sustantiva. ¿Qué significa que se sustantiva? Que la adjetiva se convierte en sustantivo, con lo cual no funcionará de adyacente. Un sustantivo nunca funciona de adyacente, solo él como tal. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Quien desee vendrá esta tarde al centro. Aquí tenemos una oración compleja porque tenemos dos verbos, desee, vendrá, tenemos un quién, fíjate que no tiene acento, pronombre relativo, no tiene antecedente, lo tengo identificado, entonces vale, pues es un caso de adjetiva sustantivada. No hay antecedente, no va a funcionar de adyacente
¿Qué características tienen estas adjetivas sustantivadas? Porque no la podemos analizar como hacíamos hasta ahora, puesto que no funcionan de adyacente de nada. No podemos establecer cuál es ese sintagma nominal dentro del cual está la adjetiva. Esta adjetiva funcionaría de adyacente. No es el caso. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esta caja, esta adjetiva sustantivada, va a equivaler a un tónico. Si hacemos esa sustitución de esta caja por un tónico, el resultado sería él, ella, vendrá esta tarde. Funcionaría de sujeto. Bien, la caja completa sería subordinada, adjetiva, sustantivada en función de sujeto, en este caso. El quién, a su vez, el conector quién también va a funcionar, ¿vale? Y para saber de qué va a funcionar, porque no hay antecedente, pues la técnica es hacerlo equivaler también por un tónico. En este caso, también funcionaría como sujeto. Quien desee. Sustituye este quién por un tónico. Sería él desee, yo desee, ¿vale? No hay margen para más, también sería función de sujeto, ¿vale? Esta es la técnica. Vamos a abordar ahora el segundo caso en el que se puede producir una sustantivación de la adjetiva, y es cuando se antepone un artículo, un determinado artículo al que sub 2. Vamos a ver un ejemplo. Las bicis que tengo son deportivas. ¿Vale? Bueno, esto es una adjetiva normal. Las bicis que tengo son deportivas, tengo un que sub 2, tengo el antecedente de ese que sub 2 que es bicis, las bicis las cuales tengo. ¿Dónde está la anteposición del artículo del que sub 2? Bueno, realmente lo que ocurre aquí es que bicis, que es el antecedente, también lo vamos a suprimir. Entonces lo que quedaría sería las que tengo, son deportivas, ¿vale? Entonces ahora sí que se produce lo que se dice arriba. Se antepone un artículo del que sub 2 y es entonces cuando en efecto lo que tengo es una adjetiva sustantivada. Las que tengo sería esta adjetiva sustantivada, equivale también a un tónico. Ellas, por ejemplo, son deportivas. En este caso, toda esta adjetiva sustantivada también funcionaría de sujeto. El interior sería determinante más que sub 2 sin antecedente, donde yo lo que tengo que hacer es un ejercicio de elucubración suponiendo ese antecedente que he eliminado. En este caso sería bicis. Las que tengo son deportivas. Yo no lo puedo decir si no hay un contexto. El contexto me da la información de que aquí he suprimido ese antecedente, ¿vale? Porque no lo necesito. Pero por contexto yo puedo dilucidar que este que sub 2, en este caso concreto, se refiere a una palabra que es bicis, ¿vale? Entonces, para hacerlo analizar, lo que ocurre es lo siguiente. Tengo que generar esa búsqueda y sustituir bicis por que sub 2 o sub 2 por bicis, ¿vale? Entonces el resultado sería, fíjate lo que te digo aquí abajo, esta secuencia adjetiva funcionaría de la siguiente manera. Yo, sujeto emitido del verbo tengo verbo, y bicis sería lo que yo he hecho sustituyendo ese que sub 2 por ese antecedente que he suprimido.
Bueno, sintetizando, todo se limita a la ausencia del antecedente en las adjetivas sustantivadas. Si no está, la adjetiva se sustantiva, pero ojo, no es lo mismo que una subordinada sustantiva, es una adjetiva sustantivada. Entonces tendrás que hacer el análisis conforme a este criterio, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a resumir todo lo que hemos explicado en este vídeo, ¿vale? Que espero que te haya resultado útil. No es frecuente que la adjetiva se pueda sustituir por un adjetivo, ¿vale? Entonces tengo que hacer ejercicios de búsqueda, indagación y etiquetado. Solamente el que sub 2, como pronombre relativo que es, equivale al cual, la cual, los cuales o las cuales en funciones de su antecedente, ¿vale? Entonces esto es una estrategia analítica que te va a resultar útil a la hora de detectar. Existe variedad en cuanto a conectores, tenemos pronombres y adverbios y todos ellos, tanto unos como otros, desempeñan siempre doble función, es decir, son conectores, transpositores, convierten una secuencia a una adjetiva, en este caso, y además van a funcionar de núcleo de, a ver qué me dice el antecedente de qué va a funcionar. ¿De acuerdo? Con lo cual, doble función. La adjetiva funciona generalmente de adyacente, excepto cuando se sustantiva. Y también hay otra excepción, que son las adjetivas explicativas, que son incidentales y que, como se pueden suprimir, no son adyacentes. Quien sin antecedente es un ejemplo de sustantivación de la adjetiva y determinante más que sub 2. Espero que te haya resultado de utilidad.